Y en ese mismo sentido, el día de hoy vamos a alabar a nuestro Padre, a darle gracias. Y yo voy a pedirte, si abres tu Biblia en Primera de Reyes, capítulo 8, y vamos a leer del versículo 56 en adelante. Aquí el rey Salomón había hecho una oración, o estaba haciendo una oración cuando dedicó el templo al Señor, recordando las promesas de Dios. Y Dios promete darnos líderes a la iglesia, y lo ha hecho. Entonces vamos a orar en ese sentido, vamos a leer la palabra y vamos a orar. Dice ahí la palabra en el versículo 56, dice: bendito sea bendito sea el Señor, que ha dado reposo a su pueblo Israel conforme a todo lo que prometió. Ninguna palabra ha fallado de toda su buena promesa que hizo por medio de su siervo Moisés. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros padres. Que no nos deje ni nos abandone, para que incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y para que guardemos sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos que ordenó a nuestros padres. Y que estas palabras mías con las que he suplicado delante del Señor estén cerca del Señor nuestro Dios día y noche, para que Él haga justicia a su siervo y justicia a su pueblo Israel, según las necesidades de cada día, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios, no hay otro. Estén pues vuestros corazones enteramente dedicados al Señor nuestro Dios, para que andemos en sus estatutos y guardemos sus mandamientos como en este día. Padre, muchas gracias por la bendición que nos das, Padre, de poner líderes en nuestra iglesia. Estamos tan agradecidos contigo. Estamos tan agradecidos por todo este acontecimiento que ha sucedido, Señor. Y hoy venimos como iglesia a darte las gracias, a bendecir tu nombre, Señor, a alabarte, a darte la gloria, la honra solo a ti, Señor. Y Padre, que tú inclines nuestro corazón hacia ti, Señor. Y Padre, que en todo nuestro caminar, nuestro corazón no se desvíe de tus mandamientos y de tus estatutos, Dios. Padre, para que las naciones conozcan que tú eres Dios, para que las naciones conozcas que tú eres un Dios grande y misericordioso, un Dios que salva, un Dios que perdona. Padre, que nuestro corazón se incline a hacer tus estatutos y tus mandamientos todos los días de nuestra vida. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres digno,
salvación, Dios de la creación, y el gran yo soy, príncipe de paz. Eres mi canción, de quien temeré. Eres mi pastor, eres alfa y omega, principio y fin, redentor, el Mesías. Me gozo en ti, eres el Señor, sobre todo Rey, poderoso Dios.
Evangelio de Lucas habla cuando Jesús estaba en la cruz y dice que el sol se oscureció y el velo se rasgó del templo por la mitad, de arriba hacia abajo. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. En Marcos decía: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Este hombre es nuestro Dios, Jesucristo nuestro Rey. Él pagó nuestros pecados en aquella cruz. Gloria a nuestro Redentor, Jesucristo nuestro Rey. Gloria a ti. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que sea cerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en
Muchas gracias. Muchas gracias, Padre, porque tú en esa cruz nos diste perdón, nos rescataste, nos acercaste al Padre. Muchas gracias. Dice la palabra: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Muchas gracias, Señor, porque tú eres fiel y tú cumples tu palabra. Señor, ayúdanos a ser hijos fieles a ti. Ayúdanos, Señor. Mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él, siendo omnisciente, olvida mi error. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil y vil pecador. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Son muchos, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor.
El apóstol Pablo escribe en la carta a los Corintios, en la primera: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó en vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es la gracia de Dios la que hace todo. Su gracia es mayor que nuestros pecados. Su gracia es mayor que nuestras deficiencias, que nuestra ineptitud, que nuestras faltas. Su gracia es mayor que todo. Y hermanos, hoy estamos aquí adorando a Dios y agradeciendo a Dios su fidelidad por un año más para con esta iglesia. Gracias a Dios, gloria a Él, porque si volviéramos 10 años atrás, empezando una reunión en una cochera de una casa, y luego vemos todo lo que pasamos estos 10 años y cómo estamos ahora, podemos decir con Pablo: por la gracia de Dios somos lo que somos. No hemos sido nosotros, ha sido su gracia, completa y absolutamente. A pesar de nosotros, Él lo ha hecho. Amén. Vamos a decir una vez más: gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Señor, gracias por tu obra en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu redención, por tu salvación. Gracias, Señor, por hacernos uno con el Padre. Gracias por hacernos también uno con tu pueblo, por poder ser uno, Señor, con Cristo. Gracias, Señor, por poder venir hoy como un solo cuerpo, como tu cuerpo, Señor, como tu templo, como tu amada iglesia, a adorarte y decirte gracias, Jesús, por tu fidelidad. Gracias, Jesús, por cada año, cada bendición que has derramado sobre nuestras vidas, por cada ola de tu gracia sobre nuestras vidas, por haber derramado gracia sobre gracia en múltiples maneras y formas sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, a ti sea la gloria. Te honramos a ti y te damos gracias porque nos has ayudado hasta aquí, y confiamos que nos vas a ayudar hasta que nos lleves a casa, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Te amamos, Señor, y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Qué bendición, hermanos. Bienvenidos todos. Bienvenidos todos. Qué gozo verles. Tenemos casa llena. Dios les bendiga. Bienvenidos. Si hay personas que nos visitan hoy por primera vez, bienvenidos. Bienvenidos a estar con nosotros. Nos da mucho gusto recibirles y nos gozamos en poder verles aquí entre nosotros. Dios les bendiga. Nos gozamos también que nos visitan amigos queridos, amigos que Dios nos ha ido regalando, ¿verdad? Y
nos visita Roberto Estupiñán con su esposa Gaby. Roberto está pastoreando en Gracia Soberana en Guadalajara y está aquí él con Gaby, están Roby, Ari y Dani, sus pequeñitos. Bienvenidos, les damos la bienvenida, familia. De veras, gracias damos a Dios por esta familia que Dios también nos ha regalado ahora con Gracia Soberana. También nos visita Carl Sauter, ¿lo dije bien? Carl Sauter, él viene, está sirviendo al equipo pastoral, está apoyando al equipo pastoral en Ciudad Juárez. Él no sé si es colombiano, dominicano, alemán, pero es una mezcla de todo eso, pero se casó con una chica de Juárez y está ahí viviendo. Bienvenido, Carl, Dios te bendiga, hermano, eres una bendición también, bienvenido. Y ahorita vamos a presentar a nuestro querido hermano que va a predicar hoy. Anoche teníamos aquí, híjole, creo que eran como 10 pastores invitados de 7 iglesias diferentes. Nos gozamos grandemente ayer también, nos gozamos hoy también por celebrar este día, celebrar al Señor Jesucristo. Es lo que hacemos cada domingo, ¿verdad? Pero también agradecerle por permitirnos cumplir un año más. Decimos 10 años. El 1 de agosto del 2010 fue que tuvimos esa primera reunión en la cochera de don Gabriel y doña Elsa, y luego de ahí empezamos a peregrinar y me da mucha risa porque hace 10 años nos reuníamos en la cochera el primer domingo, luego al siguiente como 2 o 3 domingos rentamos un salón aquí cerca en Jardines de la Victoria, y luego como otros 3 domingos en otro salón por allá por Carrillo de Puerto, luego hasta que Dios nos dio el local en Álvaro Obregón. Y andábamos de nómadas y ahorita andamos más o menos igual, ¿verdad? Por motivo de la pandemia. Pero nos da gusto porque por estos años que Dios ha sido fiel. Aunque decimos 10 años, sabemos que lo hemos dicho otras veces, ¿verdad? Esta iglesia tiene muchos más años. Desde que llegó el misionero Thomas Ovington, ¿verdad? Y plantó un grupito que luego derivó en muchos otros grupos y somos una expresión de ello y estamos agradecidos también con la memoria de lo que ellos hicieron, lo que ellos sembraron acá, lo que sembró después el pastor Josué, ¿verdad? Por 11, 12 años también al frente de la iglesia. Y bueno, Dios le plació ir guiando a la iglesia, a veces por aguas turbulentas, a veces por aguas bien difíciles, complicadas, que muchos pronosticaban que ahí se acababa, pero el buen pastor dijo no, esto no acaba. Él tenía otros planes mejores y nos ha traído hasta acá. Y creemos, hermanos, que lo que vivimos ayer y lo que estamos viviendo en este tiempo, creo que va a marcar un rumbo para la iglesia de gracia en gracia, de gloria en gloria. Lo creemos con todo nuestro corazón. ¿Lo cree usted? Amén. Amén. Estoy emocionado. Estoy agradecido con Dios. Ayer eran las 5 de la tarde y estaba el aguacero a todo lo que daba. Y yo dije, ¿qué onda, Señor? Así no era la agenda. Y junté a los que estábamos, vamos a orar, y oramos. Y bueno, luego paró la lluvia, pero cuando estaba el aguacero, yo estaba viendo ahí un grupo de hermanos, estaban las camionetas estacionadas allí, y estaba viendo un grupo como de 6 hermanos, en pleno aguacero, bajando las sillas, hechos una sopa los hermanos, bañados en agua, bañados, y montaron todo. Y yo dije, Señor, gracias, porque definitivamente solo tú puedes hacer eso, poner en el corazón ese cariño, ese amor y ese don de servicio. Solo Dios lo puede hacer. Somos un cuerpo. Esto no es obra de un solo hombre, de una sola persona. Esto es obra de un cuerpo. Es obra de Dios a través de su cuerpo. Pero yo quiero darle gracias a Dios por nuestros hermanos del ministerio de carga, que se fletan cada domingo a hacer un trabajo enorme. Y ayer realmente me conmovió, Dios me ministró a través de sus vidas. Donde quiera que estén mis hermanos del ministerio de carga, Dios les bendiga. Vamos a agradecer a Dios por sus vidas. Dios les bendiga. Y no solo el ministerio de carga, también
todos los que están sirviendo con mujeres, los que están sirviendo en los baños, todos, el equipo multimedia, equipo de alabanza, todos. Gracias a Dios por sus vidas. De verdad, gracias. Dios les recompensa y Dios lo hará porque Él es fiel. Amén. Nada más decirles que por favor sigamos las indicaciones. Sigamos con nuestra mascarilla puesta toda la reunión, procuremos guardar la sana distancia. Yo sé que a veces nos emocionamos y nos gana, ¿verdad? Y pues, pero vamos a tratar de seguir manteniendo el protocolo, por favor, hermanos. Algunos me han preguntado, oye, ¿puedo invitar a alguien a la reunión? Claro, tú puedes invitar a quien quieras. Somos la iglesia, puede venir quien quiera, ¿está bien? Entonces serán bienvenidos tus invitados, tus amigos. Les hemos dicho, pero lo repito porque veo gente que no había podido venir y ahora ya vino. No estamos teniendo un momento para levantar ofrenda como lo hacíamos antes. En realidad tenemos allá en la entrada una estación, una mesa con las urnas y donde puedes depositar tu ofrenda en el momento que tú desees. Y lo hacemos también por cuestión de higiene, para no ir pasando el bote y que todos lo toquen y todo esto. Entonces en cualquier momento puede ser que tú, si gustas ofrendar o diezmar, ahí lo puedes hacer en la entrada. Saben que los sábados a las 10 de la mañana están subiendo en video una clase para los niños pequeños, la pueden ver en nuestra página de Facebook. Y pues los domingos vamos a mantener una sola reunión, 11 de la mañana, no es necesario ya registrarse, creemos que tenemos la capacidad para recibir a todos los que quieran venir y vamos a ver qué hace el Señor. Es para mí un gusto poder presentar a nuestro querido hermano Abelardo. La verdad es que ayer contábamos un poquito, lo conocemos desde el 2015, hace 5 años, lo conocí en Aguascalientes en un taller de predicación en mayo, ¿verdad?, del 2015. Y yo les quiero decir algo, él de los pastores que han venido de Gracia Soberana, creo que es el que más ha venido a predicarnos, es el que más ha estado con nosotros. Él tiene un cariño especial por esta tierra, por Guanajuato, pero quiero decirles, muchas otras veces lo veo varias veces al año, a veces en talleres de predicación, a veces en Juárez, a veces cuando vamos a las conferencias en Estados Unidos de Sovereign Grace, y siempre que he visto a Abelardo ha sido una bendición para mi vida y para la de mi esposa cuando ella me acompaña. De verdad, hermano, siempre alientas nuestra fe, siempre nos edificas, siempre brindas tu amistad sincera. Te considero un amigo, de verdad te lo digo. Gracias a Dios por tu vida, Abelardo. Te amamos también a tu esposa Sandra, a tu hija Sofía. Y es un gusto enorme que me da siempre verte y un gusto más grande que vengas a predicar, porque a mí me encanta cómo predica Abelardo. Vamos a recibirlo, por favor. Gracias, buenos días, hermanos. Qué bueno que no tenemos que predicar con esta cosa, porque sí cansa, la mera verdad. Pues Manolo dice que él está emocionado y siendo sincero, yo estoy más. ¿Saben cómo se los podría explicar? Como lo dice mi querida esposa, si brincara me entenderían mejor, pero me estoy aguantando de brincar. Y antes de entrar a la predicación de la palabra, voy a tomarme unos minutitos aquí y le voy a pedir a Manolo que me disculpe, porque quiero compartirles algunas cosas que hay en mi corazón. Estoy muy emocionado, sinceramente, y le quiero dar gracias a Dios por lo que Él está haciendo en ustedes. Y mi emoción viene de esa gracia de la que acaba de hablar Manolo, que el Señor ha derramado en sus vidas, en su iglesia, en su congregación y en lo que a través de ustedes está haciendo aquí en Silao y en Guanajuato. Brevemente nada más les quiero decir por qué estoy tan emocionado. Por la gracia de Dios tengo 40 años de conocer a nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Hace 40 años Él tuvo misericordia de mí. Y en aquel año, en 1980, que Él tuvo misericordia de mí,
vine, ya les he dicho que quiero mucho a Guanajuato porque mi papá era de Valle de Santiago, Guanajuato, y desde pequeños venimos a visitar a mis abuelos, a mis primos. De hecho, son las iglesias de Gracia Soberana que más quiero en México, nada más no les digan a las de fuera de Guanajuato. Y aquí hay uno, pero que aguántate, Chovi. También los quiero, pero no igual. Y hace 40 años, fíjense qué tremendo, vine con mis padres a visitar a mis abuelos, mi abuelo ya había muerto, a mi abuela y a mis primos, mis tíos, pero una persona muy especial para nuestra familia era mi padrino, que era el mejor amigo de mi papá. Mi padrino y mi papá eran como hermanos porque crecieron juntos, jugaban juntos, iban a la escuela juntos. A veces mi padrino se iba a vivir a la casa de mi abuela con mi papá, a veces mi papá se iba a vivir con él y crecieron como hermanos. Era más cercano mi padrino a mi papá que mis tíos, porque mi papá nada más tuvo 2 hermanos, uno mayor que casi no lo veía porque él se iba a trabajar a otros lugares y otro menor, muy, muy pequeño. Entonces su mejor amigo y su como hermano era mi padrino. Bueno, y mi padrino, por el cariño que le tenía a mi papá, me quería mucho a mí también. Yo soy el mayor, el hermano mayor en mi familia, el hijo mayor, y mi padrino no tuvo hijos, tuvo puras hijas, entonces a mí me quería como a un hijo. De hecho, él hizo mucho dinero, mi papá era doctor, se fue a vivir a Chihuahua y le fue muy bien y todo, pero mi padrino se hizo millonario, Dios lo bendijo. La agricultura, negocios, era un hombre muy inteligente y nos quería muchísimo y a mi papá pues más, ¿verdad? Y a mí, cuando íbamos de viaje, a veces mi papá no podía ir de viaje, íbamos nada más mi mamá y yo y un hermano mío con mi padrino y su familia. ¿Y saben qué decía cuando le decían quién es él, quién era yo? Decía, es mi hijo. Así me quería. Pero cuando vine en 1980 ya como cristiano, porque pues era católico anteriormente como la mayoría aquí, ¿verdad? Y ellos también. Y se lo dije a mi padrino, yo no le iba a ocultar nada a nadie, ya era de Cristo mi corazón y le iba a predicar a Cristo a quien se me pusiera enfrente. Y le dije, padrino, ya soy de Cristo, Cristo me salvó, Cristo me cambió, Cristo me transformó, Cristo es todo. Se enojó y me dijo, ya no me hables, ya no quiero oír nada de eso. Y pues lo respeté, pero lo triste fue que a partir de ese día no volvió a hablarnos a nadie en la familia, ni a mi papá, que era como su hermano. Y le doy gracias a Dios, y me emociona esto, le doy gracias a Dios por la vida de mi padre, que no era creyente mi papá en aquellos años, pero me apoyó. Él estuvo a mi lado siempre. ¿Por qué? Porque pues era su hijo y no le hice ningún daño a su compadre. Yo simplemente le hablé de mi amor por Cristo. Y mi padrino lo mandé invitar a mi boda, nunca más se comunicó con la familia y no dejaba que mi madrina se comunicara tampoco con nadie. Lo invité a mi boda, no respondió, obviamente no fue. Lo invitábamos a eventos importantes para la familia, no fue. Y hasta después de que él murió, fíjense, así murió tristemente, con su rencor. Y después de que él murió, mi madrina, a ella sí la redarguyó el Señor y le habló a mi mamá para pedirle perdón. Ya había muerto mi papá también y nunca se reconciliaron, nunca se volvieron a ver, pero le habló a mi mamá para pedirle perdón. Y un año después de que le habló, yo vine a visitar a mis familiares como en el 2000, ¿qué sería? 2010, ya había muerto mi padre. Y fui a visitarla, le hablé, madrina, ¿cómo está? ¿Podemos ir a visitarla ya con mi esposa y mi hija? Y me dijo, sí, vengan, claro. Y fuimos. Y por 3 horas me dejó que le compartiera el evangelio. Toda la mañana, ella vive en Celaya, 3 horas le estuve compartiendo el evangelio. Y tengo entendido, Chovi, para estar orando, que una de sus hijas que vive en Guadalajara ya es cristiana. Tengo entendido, entonces el Señor está haciendo una obra ahí. Pero mi gozo viene de que, ya se imaginarán cómo me fui en 1980, claro, con el gozo de Cristo, que no me lo quitaba nadie, pero con un pesar en mi corazón por lo que había sucedido acá. Y ahora, 40 años después, me voy de una manera totalmente contraria, con el más grande gozo,
y alegría que puede haber en el alma de un hombre de ver lo que Cristo está haciendo en cientos de personas. Así que gracias por todo, hermanos, todo lo que hacen por Cristo y para Cristo, y gracias Manolo, Marco, Joel, por alimentar a estas preciosas ovejas, y Dios los va a usar mucho, estoy seguro, para ganar almas para Cristo en este querido estado de Guanajuato. Pues gracias por su paciencia y dejarme compartirles esto. Bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios. Ahorita voy a orar, pero antes de entrar, nada más quiero decirles que ayer no nada más fue, como dijo ahorita Joel, un evento histórico y significativo, emotivo. ¿Saben por qué fue histórico? Porque esto Carlos no lo mencionó. Fue histórico por muchas razones, pero dos de las más importantes son que fue histórico porque Manolo es el primer pastor no ordenado, porque a Roberto lo ordenamos en Ciudad Juárez y hemos ordenado a otros también, pero es el primer pastor ordenado en Gracia Soberana que no creció dentro de las iglesias de Gracia Soberana, que no viene de Ciudad Juárez, porque de ahí han nacido todas las que están acá en el interior, casi todas, o de ahí ha nacido la conexión. Y es histórico también porque el único idioma al que se ha traducido la guía de ordenación es al español. Tenemos iglesias en 16 países del mundo y se van a ir traduciendo a otros idiomas, pero el primer idioma al que se tradujo fue al español. Y también es histórico lo que sucedió ayer porque Manolo es el primer pastor que estudió todo lo necesario para la guía de ordenación y para pasar los exámenes en el idioma español. Ya están los libros que se necesitan, que antes no existían. Gracias a Dios ya hay libros que se pueden estudiar y hay materiales, artículos, todo lo necesario. Y él, aunque habla inglés, podía haber estudiado en inglés. Roberto estudió en inglés, Alex estudió en inglés, todos los demás que hemos ordenado, yo estudié en inglés, lo habíamos hecho en el idioma inglés, pero él ya lo hizo en nuestro idioma. Y eso es una bendición grandísima y muy, muy significativo, porque quiere decir que vamos a poder apoyar a otros pastores de todo el mundo de habla hispana para que se preparen, estudien y puedan ser ordenados también. Y les pido que estén orando para que eso suceda cada vez más. Y ayer la ceremonia de ordenación de Manolo tuvo que ver principalmente con aquello a lo que Dios lo llamó a él y también a Marco y a Joel. Pero ayer pues era la ordenación de él y se le dieron muchos encargos que tienen que ver con el llamado que Dios le hace para pastorear su iglesia como anciano, como obispo, como supervisor, todo lo que hablamos ayer. El día de hoy, también Carlos les dio unos encargos a ustedes y el día de hoy voy a hablarles de lo que la palabra de Dios espera de ustedes y de mí también hacia nuestros pastores, porque los pastores también tenemos pastores. Y vamos a hablar de que Dios nos llama, este es el título de mi mensaje, Dios llama a la iglesia a someterse a sus pastores o líderes. Y aunque voy a mencionar varias citas, nuestro texto base va a ser Hebreos 13:17, que ayer también lo leímos, pero vamos a orar antes de empezar, a pedirle al Señor que nos bendiga y que bendiga la predicación de su palabra. Padre, gracias que podemos estar esta mañana aquí reunidos en tu nombre y por tu gracia y para tu gloria. Y yo necesito que me ayudes, que me unjas, Espíritu Santo, que me capacites para transmitir tu preciosa palabra a todas estas queridas personas que tú amas y que ahora ellos te aman porque tú los amaste primero. Ayúdame a proclamar tu verdad de una manera clara y efectiva y ayúdanos a escucharla, creerla y ponerla por obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Bueno, hermanos, ¿por qué es importante hablar de esto? No nada más por lo que sucedió anoche. ¿Saben también por qué? Porque vivimos en una época en la que lo que caracteriza a nuestra sociedad es el individualismo. Todo mundo quiere hacer lo que le da la gana y a todo mundo le importa nada más lo que a ellos les gusta o les interesa. Y si las personas vienen a la iglesia con esa perspectiva de estar pensando nada más en ellos, pues ¿saben cómo interpretan qué es la iglesia? Interpretan que la iglesia es como un club. Me voy a
asociar o me voy a incorporar o afiliar a un club, o interpretan que la iglesia puede llegar a ser como un prestador de servicios nada más. Yo voy para que me den algo que necesito y que llenen mi tanque espiritual, pero la iglesia no es un club y menos nada más un prestador de servicios. La iglesia es la autoridad que Jesucristo ha instituido en esta tierra para afirmar, dirigir y fortalecer nuestra vida en Cristo, lo que somos ahora en Cristo. Es la máxima autoridad que hay sobre la tierra para lo que tiene que ver con nuestra vida como discípulos de Jesucristo. Un pastor de Nine Marks lo dice de esta manera, el pastor Jonathan Leeman dice: así como la Biblia establece al gobierno de tu nación como tu más alta autoridad en la tierra en lo que respecta a tu ciudadanía, así también la Biblia establece a la iglesia local como tu más alta autoridad en la tierra en lo que respecta a tu discipulado a Cristo y a tu ciudadanía en el reino de los cielos. Así tenemos que ver la iglesia. Si ustedes no ven la iglesia como esto, o como lo que es, como la máxima autoridad establecida aquí para que yo crezca en lo que Cristo quiere que sea, no van a poder ver a los pastores con la reverencia y con el respeto y con el honor del que ayer hablaba Carlos. Y no va a ser fácil que se sometan a sus líderes y a sus ancianos, que es de lo que vamos a hablar ahora. Por eso menciono esto. Primero hay que ver la iglesia como lo que es, el cuerpo de Cristo, sí, pero también es la embajada del reino de los cielos y la autoridad más alta sobre nuestras vidas como discípulos de Cristo. Y eso es lo que nos va a llevar a someternos y a obedecer a nuestros pastores, porque como vamos a ver ahorita, ellos no se ponen a ellos mismos, el que los pone es Jesucristo mismo, ¿verdad? Y lo primero que vamos a ver es qué es la sumisión a la que Dios llama a su iglesia. ¿En qué consiste esa sumisión a nuestros pastores y líderes? Bueno, antes de explicar qué es, les quiero aclarar a todos que a lo que Dios nos llama no es esto, ya lo dije ahorita, no es un servilismo ciego. Dios no nos llama a someternos a hombres para hacer todo lo que ellos quieren. No es eso la sumisión a nuestros líderes. ¿Por qué? Porque eso sería entregarle el gobierno de nuestras vidas a seres imperfectos, a seres limitados. Y al único que debemos entregarle las riendas de nuestra vida es a Jesucristo, que es un ser perfecto, ¿verdad? Y que Él pagó por nuestras almas. Y una de las razones por las que algunos pastores abusan de su autoridad sobre las ovejas y éstas lo permiten es porque interpretan de manera incorrecta algo que dijo el rey David en Primera de Samuel 24:6. Abran su Biblia ahí para que lo lean conmigo. Primera de Samuel 24:6. Esto lo dijo David cuando Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Y a David se le presentó una oportunidad de matar a Saúl, de defenderse. ¿Por qué? Porque lo estaban persiguiendo de una manera injusta. Él no le había hecho nada a Saúl, pero Saúl en sus celos lo odiaba y lo quería matar. ¿Y qué dijo David ahí cuando sus hombres le decían: aprovecha la oportunidad, mira, Dios te lo puso ahí en una cueva? Saúl dormido y David parado ahí junto a él con la espada en la mano, y sus hombres le decían: mátalo, porque es un hombre malo que te anda buscando a ti, que no le hiciste nada, y a ti ya te ungió Dios como futuro rey. ¿Y qué le contestó David? Les dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. En algunas iglesias, hermanos, se distorsiona lo que significa esto y se usa como pretexto de parte de algunos malos pastores para enseñarles erróneamente a sus ovejas que no los deben contradecir nunca, o que no los deben corregir en nada, que deben hacer todo lo que ellos les digan. Y esa no es la sumisión a la que Dios nos llama, que les quede claro. ¿Cuál es la sumisión a la que sí nos llama?
la que deben tener ustedes hacia sus pastores y líderes, hacia Manolo, hacia Marco, hacia Joel. La sumisión bíblica consiste en esto. Es una actitud de reverencia por medio de la cual un discípulo de Cristo se coloca bajo la autoridad establecida por Dios, que son ellos. Pero fíjense qué es un acto de fe en la soberanía y en la sabiduría de Dios. Eso es nuestra sumisión, que tú en fe confías en que Dios es el que los puso ahí, el que los designó, el que los llamó, el que los capacitó. No son perfectos, como dijo Carlos ayer, porque ninguno estaríamos aquí, pero somos llamados por Dios, capacitados por Dios, y estamos siendo transformados por Cristo igual que ustedes. Y el someternos a nuestros líderes es un acto de fe en la sabiduría de Dios, que Él sabe por qué escogió a los que escogió, y en la soberanía de Dios, que Él hace lo que Él quiere para que se cumplan sus propósitos. Ahora, la clave aquí es que no pierdan de vista que es un acto de fe. Es algo que decidimos hacer voluntariamente, porque realmente creemos que esa es la voluntad de Dios para con nosotros como miembros de su iglesia. Y además de que es su voluntad, ¿cómo es la voluntad de Dios? No lo abran, pero en Romanos 12:2 ahí vemos que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Por eso nos sometemos. ¿Y qué es la sumisión? Ese acto de fe en la soberanía y en la sabiduría de Dios que me lleva a obedecer y a honrar a mis pastores y líderes. Y esa sumisión es una aplicación específica de uno de los principios más importantes, no nada más de la palabra, es una aplicación específica de uno de los principios más importantes de la vida en general. ¿Y saben a cuál principio me refiero? Al principio de autoridad. ¿Y por qué les digo esto? Pues porque no podemos ejercer nuestra fe sin entender el principio de autoridad. El ejemplo más claro de esto nos lo dio un centurión en los evangelios. No lo abran, se los voy a platicar. Esto viene en los evangelios sinópticos, pero en la versión de Mateo es muy interesante, muy elocuente. Recuerdan que una vez un centurión se le acercó a Jesucristo y le dijo: Señor, Señor, ven, porque mi criado está gravemente atormentado, ven y sánalo, o sánalo, sana a mi criado. Nomás le dijo, no le dijo ven, sana a mi criado. ¿Y saben qué le dijo el Señor? Sí, yo voy a ir contigo, vamos, para sanar a tu criado. Y el centurión le contestó: no, no vengas, porque yo no soy digno de que vengas a mi casa. Solamente di la palabra, háblala, y mi criado sanará. Y luego le dijo el centurión: porque yo soy un hombre bajo autoridad, y también tengo a otros hombres bajo mi autoridad, y a mis soldados les digo: ve y va, ven y viene, y a mi criado le digo: haz esto, y lo hace. Cuando el Señor Jesucristo escuchó eso, dice la Biblia que se maravilló. Fíjense qué hermoso. ¿A poco no nos gustaría que el Señor se maravillara por algo en nuestras vidas? No se maravilla a veces ni mi esposa de mí, pero queremos que se maraville el Señor. ¿Saben qué maravilla a nuestro Señor? Véanlo ahí, apréndanlo de ahí, y lo podemos maravillar. ¿Saben cuál es la mejor manera de maravillar a nuestro Señor? Que le creamos todo lo que nos dice con todo nuestro corazón. ¿Y cómo se demuestra esa creencia, esa fe? Obedeciéndolo. Y este centurión lo maravilló por el entendimiento que tenía de la autoridad, que lo llevó a tener una fe bien fuerte, porque entendía la autoridad que Cristo tenía. Él dijo: solamente habla, y con eso mi criado va a sanar. Lo creo, no tienes que ir a mi casa. Y el Señor le dijo: ve, como creíste, así te se ha hecho, tu criado ha sanado. Fíjense qué maravilla. Bueno, ¿por qué nos vamos a someter a nuestros líderes? Porque el Señor los ha establecido y nosotros lo creemos de todo corazón, porque entendemos ese principio de autoridad. Y fíjense cómo el Señor puso ese principio de autoridad en todas las esferas de la vida, no nada más en la iglesia. Todos ustedes y yo vivimos bajo autoridad. Aunque se salieran de la iglesia y dijeran: no, es que yo no quiero estar sometido a estos pastores. A donde te vayas, nunca vas a escapar de estar bajo autoridad. En la familia, los hijos bajo la autoridad de los padres.
Y los padres, donde trabaje el esposo, bajo la autoridad de sus jefes. La esposa bajo la autoridad del esposo. En la ciudad bajo la autoridad del gobierno. En la escuela los directores y maestros. En todos los ámbitos de la vida Dios nos ha pedido vivir bajo autoridad. Y ahorita vamos a ver que eso es para nuestro propio bien. Ahora, puede haber ocasiones en que va a ser, ojalá que aquí nunca lo sea, y confío que no será necesario, como no lo ha sido en nuestra iglesia, ¿verdad? Pero puede haber ocasiones en que tengamos que decirle a nuestros líderes que no nos vamos a someter a ellos, pero ¿saben cuál es la única excepción? Que nos pidan hacer algo que está en contra de la palabra de Dios. Y yo confío que ni lo ha hecho Manolo, ni Joel, ni Marco, ni lo harán nunca. Mientras no nos pidan hacer algo en contra de lo que la Biblia dice, nosotros, Cristo espera que nosotros nos sometamos a ellos. También quiero aclarar otra cosa: someterse a ellos, hermanos, y obedecerlos no quiere decir que ellos les van a decir qué carro comprar, en dónde vivir, qué trabajo escoger y todas las decisiones que ustedes tienen que tomar a diario en sus vidas. No, no es ese tipo de sumisión. Es someterse a ellos en todo lo que tiene que ver con nuestra vida en Cristo, en el aspecto, en el ámbito espiritual de nuestras vidas, en todos los consejos que nos den, las enseñanzas que nos impartan, la dirección que nos brinden para ser como Cristo quiere que seamos. En todo eso que tiene que ver con nuestra vida en Cristo nos debemos someter a ellos siempre. ¿Sí está claro? ¿Y por qué nada más cuando nos digan que hagamos algo que no está en la palabra de Dios, ahí sí tenemos que decir que no? Pues porque es el ejemplo que tenemos en la palabra de Dios. Cuando a los apóstoles, los sacerdotes y las autoridades judías les dijeron que no siguieran predicando en el nombre de Cristo, y Cristo les había dicho: vayan y hagan discípulos a todas las naciones y predíquenles mi palabra. ¿Saben cómo le contestaron los apóstoles? No lo abran, ahí está en Hechos 4, pero les dijeron, los llamaron a los apóstoles y les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Qué les estaban diciendo? A ver, ustedes díganos. Ustedes dicen que son sacerdotes de Dios. ¿Qué es lo correcto? ¿Hacerles caso a ustedes o hacerle caso a Dios? Y más adelante les volvieron a dar órdenes, porque claro que no se callaron los apóstoles, y los volvieron a agarrar, los encarcelaron, los azotaron y les dijeron: ¿no les dijimos que se callaran y que ya no hablaran en ese nombre? ¿Y saben qué les contestaron? En Hechos 5:29 les dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa debe ser nuestra respuesta, pero como les digo, ellos no lo han hecho y no creo que lo vayan a hacer. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a todo lo contrario, a instruirlos y a exhortarlos y a amonestarlos para que ustedes hagan todo lo que Dios dice. ¿Saben cuál es el problema más grande de nosotros como pastores muchas veces? No que ustedes no quieran hacer lo que nosotros queramos, porque no queremos que hagan lo que nosotros queremos que hagan lo que Dios dice, lo que Dios quiere. Y ese es nuestro dolor, que ustedes no le obedecen a Dios, no a nosotros, a Dios. Ese es el problema. Bueno, habiendo visto qué es esa sumisión, ese acto de fe en la soberanía y en la sabiduría de Dios, entendiendo la autoridad, vamos ahora a ver por qué, cuáles son las principales razones por qué hay que someternos a nuestros líderes y pastores. Pues la primera razón es porque amamos a Dios. Fíjense cómo se los estoy planteando. Podría decir: porque tenemos que obedecer la palabra de Dios. Sí, pero ya aprendí y estoy aprendiendo cada vez más que siempre, hermanos, siempre antes de la obediencia pongan el amor, porque si obedecen nomás por miedo, o nomás para que Dios los bendiga, o nomás para ser muy buenos, pues ya no están obedeciendo por la motivación correcta y se van a volver fariseos. Los fariseos también obedecían, pero no amaban, y lo demostraron matando al Hijo de Dios. ¿Por qué hay que someternos a nuestros líderes?
¿La palabra lo manda? Sí, sí lo manda la palabra. Pero ¿por qué vamos a obedecer todo lo que la palabra manda? Porque amamos a Cristo y Cristo mismo nos lo enseña. Ojalá que siempre les quede claro esto cuando le testifiquen a otras personas, cuando les hablen de Cristo, cuando les compartan el evangelio a sus amigos, familiares, compañeros de trabajo. No les digan, pórtate bien, para que Cristo te bendiga, y ya no tomes, y ya no fumes, y ya no hagas esto. No les digan así nada más, porque eso es nada más dar ley, dar ley. La ley no cambia a nadie. ¿Saben qué es lo que nos cambia? La gracia, el amor. Entonces sí hay que decirles, eso te hace daño, pero ¿sabes qué? Cristo te ama, Cristo murió por ti, Cristo quiere librarte de esas cadenas que te tienen esclavizado. Por amor a Cristo, pídele que te libre. Siempre incluyan el amor antes de la obediencia, porque ese es el patrón que Cristo nos da en su palabra. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, 3 veces nos lo dice de esa manera. Fíjense cómo lo dice. Juan 14, ahí sí ábranlo para que lo vean con sus propios ojos. Juan 14, empezando con el versículo 15. Juan 14, 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y luego en el 21, el que tiene mis mandamientos y qué, y los guarda, ya está obedeciendo. ¿Pero por qué? Porque ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, etcétera, etcétera. Y luego en el versículo 23, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, ¿qué hará? Guardará mi palabra. Y vendremos a él y haremos morada con él. Y ahí adelantito el Señor dice, el que no me ama, pues no la va a guardar. Entonces, ¿por qué vamos a someternos a nuestros pastores y líderes? Porque amamos a Cristo, amamos al Espíritu Santo, que fue el que los designó y los estableció. Y porque nuestro amor, ¿saben cómo se demuestra? Con nuestra obediencia. El amor por Cristo siempre, siempre, hermanos, y véanlo a través de toda la Biblia, siempre se manifiesta por medio de la obediencia. Se los voy a poner de esta manera. Puede haber obediencia sin amor, pero no puede haber amor sin obediencia. Los fariseos obedecían y no amaban a Dios. Obedecían por amor a ellos mismos, para que la gente hablara bien de ellos, para impresionar a los demás. Obedecían, no por amor a Dios. Pero si amamos a Cristo con todo nuestro corazón, automáticamente vamos a obedecer, porque el que lo ama guarda su palabra. Cuando uno ama, quiere agradarle a aquel al que ama. ¿Y cómo le agrado? Pues haciendo lo que él quiere, lo que ella quiere. En Hebreos, la palabra de Dios, en el texto que es nuestro texto base, ya vimos que nos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Si realmente amamos a Dios, el firme deseo de nuestro ser va a ser hacer todo lo que Él nos manda, incluyendo este mandamiento de obedecer a nuestros pastores. Y una segunda razón por la que debemos someternos a nuestros pastores y líderes es, y está muy ligada a la primera, algo que muchos cristianos no entienden y que es algo que nunca lo debemos perder de vista. Ya lo mencioné, pero lo tengo que repetir, que resaltar. No nos estamos sometiendo a hombres cuando nos sometemos a los pastores. Fíjense qué tremendo, Nos estamos sometiendo a Dios mismo, aunque nosotros seamos imperfectos, porque el que nos puso fue Dios, fue el Espíritu Santo. Y tenemos que entender eso. En Hechos 20:28, Carlos lo mencionó anoche, dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, de todas las ovejas, en medio de la cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos o supervisores para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. ¿Por qué hay que someternos? Porque someternos a nuestros pastores o líderes es someternos al que los puso.
que fue el Espíritu Santo. Recuerden, en una iglesia sana, los pastores no se ponen. Por eso no es correcto, como lo decía Carlos ayer también, que cuando un pastor de una iglesia ya es grande y se va a retirar, automáticamente deja a su hijo o a otros miembros de la familia. La iglesia no es un negocio familiar, no es una empresa. La iglesia es del Señor y Él es el que llama y designa. Si un hijo de un pastor va a ser pastor, qué bueno, pero que sea el Espíritu Santo el que lo ponga y que sean otros hombres de Dios los que lo confirmen. Así debe ser. Y someternos a ellos es someternos a lo establecido por Dios, como lo dice Romanos 13, 1 y 2. ¿Recuerdan lo que dice ahí? Toda autoridad establecida es de parte de Dios, toda autoridad, y eso incluye la autoridad de pastores y líderes. Y aquí también voy a aclarar otra cosa. Si ahí dice que toda autoridad establecida es de parte de Dios y que el que resiste la autoridad a lo establecido por Dios resiste, ¿saben qué implica eso? Porque en México violamos ese mandamiento muchas veces, que un tránsito, un policía, un recaudador de impuestos, por corrupto que sea, si tiene autoridad, ¿de dónde creen que viene esa autoridad? De parte de Dios. Y si es corrupto, pues él le dará cuentas a Dios, no a mí. Y yo tengo que obedecer a la autoridad, aunque sea corrupta, a la autoridad civil, gubernamental, y con mayor razón a la autoridad en la iglesia, porque es establecida por Dios. Un autor muy famoso en el área del discipulado, que se llama Bill Hall, dice lo siguiente, dice: para los que no entienden esto, porque hay gente que dice, sí, yo quiero ser cristiano y a Cristo sí me someto, pero a la iglesia y a los pastores no, yo no los necesito, Cristo y yo nada más. Fíjense lo que dice este hombre, dice: para ser franco, hay poca esperanza para la persona que no acepta la autoridad de la iglesia local. Esa persona vivirá una vida llena de puntos ciegos que le impedirán obtener lo mejor que Dios tiene para ella o para él, y le vendrá sufrimiento innecesario porque no aceptó la protección de sus pastores y hermanos. Cuando tú no te sometes a la autoridad de tus pastores, te quitas, te sales de la protección que Dios tiene sobre tu vida. Y eso le pasa a los hijos también cuando desobedecen a sus padres. Se salen de un círculo de protección que Dios pone sobre nuestras vidas. Y sigue diciendo este hermano, dice, le vendrá sufrimiento innecesario. Y esa persona, dice, tiene otra falla. Aparte de que no entiende la autoridad, tiene otra falla. Cree que existe una diferencia entre la autoridad de Dios y la autoridad de la iglesia local. Pero a pesar de que Dios no comete errores y los pastores sí cometemos errores, la autoridad de los pastores es autoridad de Dios. Por eso hay que someternos también. Así que hay que suplicarle a Dios que nos ayude a tener siempre presente lo importante que es someternos a nuestros líderes y lo grave que es el no hacerlo. Y les voy a dar una idea de lo grave que es, porque leemos la Biblia a veces sin poner atención, sin entender y captar lo que el Señor quiere que penetre a nuestro corazón a través de lo que está escrito ahí. Fíjense qué tan grave es no someternos a nuestros líderes. Y lo dice Dios en el libro de Números. Lean algún día el libro de Números, porque ahí el pueblo de Israel andaba por el desierto y su líder, su autoridad era Moisés y los que le ayudaban a Moisés. Y lo más triste de ese libro es que ahí vemos que el pueblo se la pasaba quejándose, rebelándose, murmurando, chismeando de sus líderes, sobre todo de Moisés. Y les voy a platicar nada más 3 ejemplos de algo que pasó ahí, para que vean las consecuencias tan graves que tiene no someternos a nuestros líderes. En Números 12, ¿saben quién se rebeló contra Moisés? Su propio hermano y su propia hermana, Aarón y Miriam. Empezaron a quejarse de su hermano, ¿por qué nomás él? ¿Y por qué todo lo que dice él? ¿Y por qué Dios nomás le habla a él? ¿Y saben qué ocurrió? Que a su hermana Miriam Dios le mandó lepra. Se volvió leprosa por su rebelión.
Y luego, y ahora sí, vino muy mansita a suplicarle a Moisés: perdón, perdón, pequé y ruégale al Señor que me sane. Y la tuvieron que sacar del campamento varios días y ya Dios tuvo misericordia de ella. Y luego, más adelante en Números capítulo 16, otro grupo de hombres, Coré, Datán y Abiram, también se rebelaron contra Moisés y no querían que gobernara sobre ellos. ¿Saben cuál fue la consecuencia ahí? Murieron, claro que murieron por la rebelión, pero ¿saben cómo murieron? Se los tragó la tierra vivos, se abrió la tierra, porque el Señor como que quería darle una lección tremenda al pueblo de lo grave que es la rebelión. Y Moisés, Dios lo guió a decir: miren, si ustedes mueren de una manera como mueren todos los demás, entonces yo no fui establecido por Dios, y adelante ustedes van a tener autoridad. Pero si ustedes mueren de una manera totalmente extraordinaria, diferente, entonces yo fui el establecido por Dios, y el pueblo lo va a ver y lo va a entender. Pues el pueblo lo vio, porque se los tragó la tierra a ellos y a sus familias. ¿Creen que aprendió la lección el pueblo? Así somos a veces. Y en Números 21, el pueblo volvió a murmurar contra Dios y contra Moisés, y Dios les envió serpientes venenosas y muchos murieron. Bueno, ¿cuál es el punto de esto? Que las consecuencias de murmurar, de rebelarnos, de chismear, de resistir la autoridad de nuestros líderes siempre son muy graves. ¿Saben por qué? Porque el acto de resistir la autoridad es algo muy grave también, y la consecuencia es congruente con el acto. Si es una rebelión muy grave o un pecado muy grande, claro que la consecuencia también va a ser muy grande. Y lo dice Dios en 1 Samuel 15:23. Cuando Saúl no estaba obedeciendo lo que Dios le mandaba, Samuel le dijo: la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como idolatría. ¿Qué consecuencias creen que tenía la adivinación? Ir a ver adivinos. A una persona que la descubrían que andaba viendo adivinos, la tenían que matar a pedradas. Y la rebelión es igual de grave. A una persona que desobedecía lo que sus líderes les decían, Dios dice que lo considera un idólatra. Es como si fuera alguien que está adorando a un Dios falso, a otro Dios. Entonces es muy grave. Y como Dios sabe que somos medio, ¿saben esa palabra? Medio socarrones, que no se usa mucho ya, ¿verdad? ¿Sí sabes qué quiere decir, Carlos, o no? Socarrones, cabezones, no entendemos, tenemos la cabeza dura, ¿verdad? Como Dios lo sabe, en 1 Corintios capítulo 10, abran su Biblia ahí por favor, 1 Corintios 10 del 6 al 12, aunque no los voy a leer todos. Dios nos vuelve a recordar los grandes pecados del pueblo de Israel. Todo esto que les acabo de platicar que pasó en Números, tan importante fue, esas rebeliones tan tristes, tan graves, que Dios quiso que en el Nuevo Testamento se escribiera que todo lo que le pasó al pueblo de Israel le pasó para que a ustedes y a mí no nos pase, para nuestro ejemplo, dice, para aprender de los errores de ellos. Y vean cómo termina ahí en los versículos 10 al 12. No murmuren, dice, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Y luego viene una advertencia tremenda, tremenda. No murmuren de sus líderes, no se resistan, no se rebelen. Y luego dice ahí Pablo: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. ¿Has murmurado tú en alguna ocasión de alguno de tus líderes? Pues si lo has hecho, arrepiéntete y el Señor te perdonará antes de que vengan consecuencias. ¿O estás siendo tentado a murmurar? No lo hagas, detente. O si tú dices: yo nunca he murmurado, qué bueno, gracias a Dios por tu vida y por tu fidelidad y tu lealtad, pero no te creas mejor que los demás, porque si te crees estar muy firme, Dios te dice:
ten cuidado. Si no has murmurado, ¿sabes por qué es? No porque eres mejor que los que sí murmuran, porque Dios te ha concedido mayor gracia, punto. Y sé humilde y dile: gracias, Señor, y ayúdame, no sea que yo también caiga. Esa es la advertencia. Y en el siguiente versículo, que es un versículo muy famoso, Dios nos promete que nos va a ayudar a escapar de la tentación, no nada más de murmurar, de cualquier otra tentación. ¿Se acuerdan de 1 Corintios 10:13? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Él nos promete, nos va a librar de toda tentación si queremos agradarle. Una tercera razón, ya nada más dos, ¿por qué hay que someternos a nuestros líderes? Para dar gloria a Dios, imitando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de Filipenses 2, del 5 al 8? Léanlo ahí conmigo. Filipenses 2, 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Casi siempre usamos este pasaje como ejemplo de ¿qué? De humildad. Pero ¿saben de qué es un ejemplo también? Y es el ejemplo supremo de sumisión. Cristo vino y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Obediente a quién? Al Padre, al plan trazado por el Padre para redimirnos, para rescatarnos, sabiendo que le iba a costar su propia sangre. Y en Juan, en el Evangelio de Juan, muchas veces van a leer frases como esta. No lo abran. Juan 4:34 dice: mi comida, está hablando el Señor Jesucristo, es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. En Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo vino para hacer la voluntad de su Padre, siempre, en todo. De hecho, uno de mis pasajes favoritos de Juan es Juan 8:39, creo, que dice así, no lo abran. Dice: yo nunca estoy solo, el Padre está siempre conmigo. ¿Y saben por qué está conmigo siempre? Porque yo siempre hago lo que le agrada. Fíjense qué tremenda afirmación. Ningún otro ser humano en la historia va a poder decir eso. Nadie lo puede decir, nada más Él, porque Él es el único que siempre hizo lo que le agrada. Vino a hacer la voluntad de su Padre. ¿Por qué nos vamos a someter a nuestros pastores y líderes? Porque nosotros queremos imitar a Cristo. Para eso nos rescató, para hacernos como Él, transformarnos a su semejanza, y su semejanza incluye que obedezcamos la voluntad del Padre como Él la obedeció, y su voluntad es que nos sometamos a nuestros líderes. Y una última razón por la que hay que someternos a nuestros líderes es por nuestro propio bien, porque ellos velan por nuestras almas. La Biblia no lo dice de una manera explícita, pero la enseñanza implícita en muchos pasajes de la Biblia es que al someternos a las autoridades establecidas por Dios para nuestras vidas, gozamos de una bendición y de una protección especial. Les voy a mencionar Efesios 6 habla de la protección, de la bendición que viene a los hijos si obedecen a los padres. Les dice que van a ser de larga vida y que les va a ir bien, pero hay muchas otras, ahorita les menciono algunas más. En Job 1, 9 y 10 dice: respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Fíjense lo que está diciendo ahí. Job temía a Dios, Job obedecía a Dios, porque el temor de Dios es reverencia que te lleva a obediencia y que te lleva a amarlo, a admirarlo. Y Job lo amaba, lo obedecía, y dice ahí, le sigue diciendo, está hablando Satanás con Dios y le dice: ¿no has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? ¿No lo has protegido tanto? Pues por eso te obedece, porque lo proteges. Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. ¿Y qué implica todo eso? ¿Qué implica ese temor que Job tenía de Dios? Implica que Dios
le daba una protección especial, una bendición especial. Y Satanás viene de insidioso a decirle a Dios Padre, pues sí, Él te obedece, pero por toda la bendición que le das. ¿Y se acuerdan de la historia del libro de Job? Que Job le permite que le vaya quitando cosas a Job, que lo ataque, pero bajo el permiso de Dios, para demostrarle a Satanás que Job lo amaba. Regresamos a lo que hablábamos ahorita. Job lo obedecía, no nomás por las bendiciones, porque lo siguió obedeciendo cuando ya no tenía nada, porque lo amaba. Entonces, ¿por qué vamos a obedecer? En primer lugar por amor, pero también porque Él quiere protegernos y bendecirnos para hacer de bendición a otros también. El Salmo 34, versículo 9 dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Quieren que no les falte nada? Pues teman a Dios. Él promete que no nos va a faltar nada. No nos va a faltar nada de lo necesario, hermanos. No dice lujos, no dice temed a Jehová para que les dé todo lo que se les antoje. No, es témanlo para que les dé lo que les falta. Y hay muchas promesas como esas. En Primera de Samuel, capítulo 2 creo era, ahorita lo veía con Carl, el Señor también promete: yo honraré a los que me honran. Entonces es para nuestro bien honrar a Dios, y una manera en la que lo honramos es sometiéndonos a nuestros líderes también. Y para terminar, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo nos vamos a someter? Pues les voy a dar dos maneras concretas, específicas. En primer lugar, estén siempre atentos a lo que sus líderes les enseñan, a lo que les comparten, a lo que les aconsejan, a lo que les exhortan, y respondan con obediencia y con fe a esas enseñanzas, a sus predicaciones, a sus consejos y exhortaciones. Ahí en Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros guías o pastores que les hablaron la palabra de Dios. Acuérdense de lo que ellos les hablan. ¿Y ellos qué les deben hablar? La palabra de Dios. Eso es todo lo que les tenemos que hablar siempre. Si estamos siendo fieles nosotros y ustedes vienen a hablar con nosotros de lo que sea, ¿saben con qué les debemos responder? Con la palabra de Dios nada más. Y ustedes llévense la palabra de Dios que les hablamos. Esa es una manera de someternos a ellos y honrar su autoridad, que recibamos lo que ellos nos aconsejan para ponerlo por obra. Y una segunda manera de practicar la sumisión a nuestros líderes y es honrándolos, como nos dice Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima, con amor por causa de su trabajo. Dios sabía, hermanos, que nuestro trabajo como pastores y líderes iba a ser muy difícil. No se imaginan lo difícil que es. Vienen a nosotros personas con las situaciones más desgarradoras de sus vidas, y vienen a que yo, que soy un ser imperfecto, limitado, que no sé todas las cosas, vienen a que yo, a que Manolo, a que Joel, a que Marco, a que Roberto les demos ayuda, les demos una respuesta, les demos esperanza para situaciones que desgarran el alma, que ni yo sabría qué hacer si me sucedieran a mí. ¿Cómo los voy a ayudar? Pues a eso me llamó el Señor. Y lo bueno es que no tengo que tener yo la sabiduría. Aquí está ya la sabiduría con la que los voy a ayudar. Aquí está la esperanza, aquí está el aliento, aquí está la fortaleza. Vengan como vengan las personas, y se los puedo decir por la experiencia que Dios me ha permitido tener de estar aconsejando a personas por más de 20 años. Hemos tenido que enfrentar situaciones que no se imaginan, pero el Señor es fiel. Si yo les comunico su palabra, no mis ideas, su palabra, pero nuestro trabajo no deja de ser difícil.
Dificilísimo, la tenemos que hacer de consejeros, de abogados, de conciliadores, de terapeutas, de profesores, de todo la tenemos que hacer. Y no estudiamos todo eso, pero tenemos que estudiar una cosa nomás. Este precioso libro, porque aquí hay todo lo necesario para la vida y la piedad. Pero oren por nosotros. Por eso dice aquí que necesitamos que ustedes nos estimen y nos honren. Y ahorita voy a hablar de la oración ya para terminar también. Y otra cosa importante aquí es que nuestro trabajo es difícil porque, a diferencia de los trabajos de la mayoría de las personas, nuestro trabajo, ¿saben qué es lo que más requiere? No ser buenos para hacer algo. Todos los demás trabajos, de eso se trata, de que seas bueno. Si eres electricista, bueno para la electricidad. Si eres médico, bueno para la medicina. Todos los trabajos se requiere que tengan talento y conocimiento. El nuestro no es lo principal, ya lo hablamos ayer en la ordenación de Manolo. ¿Saben qué es lo principal en nuestro trabajo? Nuestro carácter. ¿Cómo vivo? No que tanto sé la Biblia. Y por eso necesitamos sus oraciones, para que yo pueda vivir lo que la Biblia dice y luego ayudarte a ti y a todos los que vengan a vivir lo que la Biblia dice. Entonces, oren por nosotros. Y para terminar, también les quiero decir que nuestro trabajo es difícil porque el enemigo como que le encanta atacarnos más a nosotros también. ¿Y saben por qué? ¿Por qué creen que le gusta atacarnos más a nosotros que a ustedes? Porque él odia a Jesucristo. ¿Y cómo puede causarle mayor dolor a Jesucristo y deshonra al nombre de Jesucristo? ¿Saben cómo? Si hace caer a un pastor más que a una oveja. De hecho, la Biblia lo dice. En 1 Timoteo 3:7 dice: el pastor, el anciano, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Lazo ahí es una trampa tendida intencionalmente para hacer caer y destruir la reputación de los pastores. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que esa es la manera de hacerle más daño a Cristo, y él odia a Cristo, y por eso nos odia a nosotros. Entonces, oren y ayúdenos siempre. Ahora, lo más probable es que el autor de Hebreos era pastor, y por eso ahí en el versículo 18 de Hebreos 13 dice: orad por nosotros, pues confiamos que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Ahí está otra manera en la que nos pueden ayudar y honrar. Oren por nosotros. Hay un hermano en que Roberto lo conoce, porque Roberto estuvo de pastor con nosotros varios años, y en Juárez tenemos una costumbre. Cuando no hay pandemia, ahorita no lo estamos haciendo, lo hacemos a otra hora, pero cuando no hay pandemia, todos los domingos del año, no importa qué día sea, a las 7 de la mañana los pastores vamos a orar a la iglesia y oramos por todo lo que va a suceder ese domingo. Y puede acompañarnos cualquier líder de la iglesia, puede ir y orar también. Y hay un líder, a veces van muchos líderes por varias semanas muy entusiasmados, y de repente empiezan a desaparecerse, ¿verdad? No los obligamos porque no es una obligación, pero hay uno que siempre va, y él vive en El Paso, Texas. Viene desde allá porque es un hombre de oración. Tomás es un hombre de oración, pero ¿saben qué ora él siempre en primer lugar? Porque oramos todos, no nomás oramos los pastores. Unos oramos por la alabanza, otros oramos por el que va a predicar, oramos por el ministerio de niños, oramos por todo lo que va a suceder ese domingo ahí. Y Tomás, cuando le toca a él orar, lo primero que ora siempre, y tiene años haciéndolo, es un hombre ya grande, dice: Señor, gracias por mis pastores. Y empieza a dar gracias por cada uno de nosotros y por la bendición que Dios le da a él de tener pastores que cuidan su alma y que le alimentan su palabra cada semana. Nunca se cansa de orar por eso. Yo al principio pasaban los meses y él seguía orando lo mismo y dije:
ahora se me hace que Tomás va a orar algo diferente. Nunca ora algo diferente. Primero eso y luego lo demás. Ese hombre sabe lo que es honrar a sus líderes y necesitamos esas oraciones. Entonces, esa puede ser la primera aplicación que les dejaría. Oren por los pastores y líderes todo el tiempo, por su salud espiritual, emocional, física y la de sus seres queridos. Y otra manera es resistan la tentación a quejarse, a murmurar o a compararlos. No los comparen, porque todos somos diferentes, todos tenemos dones diferentes, capacidades diferentes, personalidades diferentes. No nos comparen, denle gracias a Dios por nuestras vidas con lo que Dios nos haya dado y pídanle que nos transforme cada vez más a la semejanza de Cristo, pero no comparen a nadie. ¿Y saben qué es muy importante hacer para que no comparen? No escuchen tantas predicaciones en el internet o en el radio o en sus aparatos, porque si están escuchando siempre lo que dicen pastores de otras iglesias, porque son más famosos, porque son más elocuentes, porque son lo que sea, no van a estar escuchando en primer lugar y como de mayor importancia lo que Dios les está hablando a ustedes aquí. ¿Y a través de quién les habla Dios aquí? A través de ellos, de sus pastores. Nunca le den mayor importancia a un mensaje, a un sermón que escucharon en el radio o en la televisión o en el internet o en YouTube o en Facebook porque les encantó, y al que les habló Dios aquí esa semana ni siquiera se acuerdan. Eso ya es deshonrar a Cristo, porque si Cristo los tiene aquí, quiere que escuchen lo que Dios les habla aquí en primer lugar. Y no escuchen lo demás. Lo pueden escuchar de vez en cuando, pero no todo el tiempo, porque entonces no van a estar honrando a sus pastores, poniendo por obra lo que Dios les habló. ¿Sí está claro? Bueno, vamos a terminar orando, hermanos, a pedirle a Dios que nos ayude a poner todo esto en práctica, porque sin su gracia no lo podemos hacer. Señor, gracias, Padre. Gracias por tu bondad para con tu pueblo. Gracias por tu sabiduría en cómo tú diseñaste a tu iglesia para que fuera tu rebaño comprado con tu sangre, pero le designaste a hombres llamados por ti de una manera especial, capacitados por ti, ungidos por ti, habilitados por ti, porque sin tu gracia y sin tu ayuda no seríamos nada, Señor. Gracias por los líderes y pastores que velan por las almas de tu pueblo, y porque ellos te aman, y porque te aman a ti, aman a tus ovejas y quieren transmitirles tu verdad. Ayúdanos como ovejas, porque todos somos ovejas, aún los pastores. Ayúdanos a someternos a aquellos que tú has traído a ser nuestros líderes y nuestros pastores, y hacerlo con gozo, con gusto, con fe, porque tú eres sabio, Señor, y tú sabes lo que necesitamos. Ayúdanos a orar por ellos, a no murmurar, a frenar a aquellos que murmuran, a no escuchar ni siquiera lo que nos quieren decir otros. Y si tenemos algo en contra de nuestros pastores, a ir a hablarlo con ellos personalmente. Ayúdanos, Padre, a vivir así, porque al hacerlo demostraremos que te amamos, y te amamos porque tú nos amaste primero. Te pedimos que así se manifieste tu gracia en esta congregación y en todas las congregaciones, para gloria de tu nombre, Señor. Amén. Muchas gracias, Abelardo. Nos ha servido muy bien con la palabra. Gracias de verdad. Dios te bendiga. Mira, lo que escuchamos ayer, lo que vimos ayer y lo que escuchamos hoy nos ayuda a entender mejor cómo Dios desea que funcione la iglesia. Y somos un cuerpo. Los pastores no somos más importantes, no somos los importantes aquí lo importante es Cristo.
La única diferencia entre las ovejas y los pastores es que Dios llamó a los pastores a servir como pastores. Esa es la única diferencia. Es un llamado de Dios, pero no nos hace más especiales. Sin embargo, como enseña la palabra, por causa de nuestra labor, pues requerimos de todo lo que ya dijo Abelardo de parte de ustedes. Entonces, gracias Abelardo. Y al final de cuentas, hermano, nuestra vida no le pertenece a ningún pastor. Nuestra vida le pertenece al príncipe de los pastores, a Cristo. Y es por Él por quien vivimos y es a Él a quien queremos honrar. Si tú no pudiste venir ayer, yo te recomiendo mucho, por favor, ve el video, está en Facebook y vamos a circular también el audio por WhatsApp, pero velo en Facebook, lo van a subir también a YouTube. Entonces velo, lo puedes buscar y ver todo ese servicio. Te va a ayudar muchísimo a entender pues lo que hemos estado hablando, ¿ok? Vamos a adorar a Cristo, ¿les parece bien? Pónganse de pie, por favor, porque nuestra vida es tuya, Señor. Te pertenecemos a ti. Somos tus ovejas. Tú eres nuestro buen pastor y queremos vivir para ti, para tu gloria, viviendo de la manera en que estableces en tu palabra, viviendo lo que acabamos de recibir, lo queremos vivir en la práctica para honrarte a ti, Señor, y que tú lleves la gloria. Amén. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amar.
eres mi todo. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra alimenta nuestro corazón, alimenta nuestro espíritu, y que esta palabra que hoy hemos recibido, Señor, nos ayude a reflejar cada vez más plenamente la imagen de nuestro Salvador en nuestras vidas. Ayúdanos a amarnos, pero también a obedecerte a ti. Gracias te doy por esta hermosa congregación que por tu amor y tu gracia tú has levantado, tú sostienes y tú estás guiando. Gracias te damos, Señor, y gracias por cada hombre que tú levantas y levantarás en este lugar, en esta región, para gloria tuya. Alabado eres, y gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso que nos has permitido pasar juntos. En tu nombre damos gracias. Amén. Hemos terminado nuestra reunión, hermanos. Les voy a pedir nada más que tomen asiento. Como saben, vamos parte del protocolo.